durante todo el proceso político que ha vivido México, siempre de repente creo que nos damos unas perdidas los ciudadanos de decir, bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué momento político estamos? Y sobre todo porque surgen corrientes que, bueno, no somos tampoco analistas, simplemente nos terminamos yendo, pues a lo mejor por el carisma de un político, por una campaña exitosa, por una publicidad de algún partido que pues nos memorizamos hasta la canción, ya han de imaginarse de quién me refiero. Y es por eso que estoy muy contento que regrese nuevamente, porque esta es su casa, este es el lugar donde él siempre tiene espacio para que podamos platicar temas profundos de la política, a mi amigo Agustín López. ¿Cómo estás, amigo? Qué David, gustazo que vuelvas a estar aquí con nosotros. el gusto es mío. ¿No? Es un placer y un honor estar aquí en Querétaro, de verdad. No, amigo, insisto, el honor es nuestro. Y es que en serio, luego de repente sí necesitamos un poco de brújula. Porque ya nos perdimos, mi querido amigo. Lo he de platicar de esta forma. Anuncian con bombo y platillo durante... Pues, yo escuché al gobernador que desde hace un mes en las ruedas de prensa decía, vamos a hacer aquí en Querétaro el relanzamiento del Partido Acción Nacional y gran cosa y pues de repente pasa el lanzamiento y lo único que vimos es que sacaron un logotipo nuevo que se me figura el logotipo del chacachaca, ¿se acuerdan? O sea, parece más bien el logotipo como de jabón de detergente, ¿no? Y caray, pues eso es el relanzamiento, pues ¿qué relanzaron? ¿No? Y bueno, salen hablando de que queremos, Mauricio Curi, muy emotivo y muy emocionado, decía él que pues el PAN está para ganar elecciones, ¿no? Ya ha perdido muchas, ¿no? Yo creo que nada más ha ganado la de aquí de Querétaro, obviamente Guanajuato, San Luis Potosí, pero creo que vemos ya una oposición, ahorita ya oposición, cuando antes era el partido en el poder, una oposición que se desdibuja y que los jóvenes no se ven atraídos tampoco por esta. Yo te quiero preguntar, ¿cómo ves este momento político en donde sí hay un partido Morena creciente, que yo lo debo decir, imbatible? Pareciera que tiene una oferta política tan poderosa que no hay forma de oponerse a eso, o no sé si es que todos los ciudadanos ya cambiamos la mentalidad y la tenemos más cercana, posiblemente sea eso, ¿no? 70% de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves nuestro momento político? ¿Qué sientes que está pasando ahorita? Bueno, respecto a lo que preguntas con toda tingencia y precisión, déjame decirte que yo lamento mucho que el Partido Acción Nacional se tenga que relanzar. Sí, claro. Porque ¿de qué está hablando? De que están haciendo un recuento de control de daños y el resultado es la pérdida sistemática y masiva de votos, estados, municipios, en donde han ido perdiendo el posicionamiento que les había dado la ciudadanía. Claro. Hablar de Acción Nacional no es cualquier cosa. No. Y habría que entender que no solo no debe uno ser peyorativo de él, del Partido Acción Nacional, sino reconocer el momento en el que nace, por qué nace, claro, y para qué nace y a quién se opuso. Así es, muy bien. ¿No? Acción Nacional responde a una tradición histórica de los tres movimientos previos del país, claro, la independencia, la reforma y la revolución. La revolución, y siempre ha habido un vector derecho, la parte diestra, que es en términos de política parlamentaria en la época de la Revolución Francesa, la izquierda, la siniestra y la derecha, la diestra, que estaban en planos encontrados. La diestra y la siniestra, así lo decían. Entonces, aquí hay que entender que la derecha siempre ha sido derrotada en la historia del país, desde el punto de vista militar y político. Claro. Pero siempre ha tenido una habilidad y una virtud. Se regenera y renace como un alien. Ajá. Y se vuelve a trasminar en las miasmas de la intriga, del poder, de la coacción. ¿Y qué es lo que sucede? Que nace para oponerse a la revolución institucionalizada, no al PRI, claro, sino a la institución revolucionaria, al cardenismo, al momento, al cenit glorioso de la política revolucionaria que fue la expropiación. ¿Sí? Así es. Entonces ellos nacen
con una tradición bastante curiosa, ¿no? Devienen del sinarquismo bronco, golpista de la guerra cristera. Claro, sí. Devienen de un grupo de catolicidad civil, en el cual había gente muy notable, ¿sí? Sí. Y en espacios de ciudades tradicionales como Puebla, Querétaro, Morelia, etcétera, ¿no? Michoacán. Michoacán. Y junto a ellos había un grupo de personas con pensamiento empresarial. Sí, Hay industriales. que recordar ¿no? que Claro. el padre fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, era parte de uno de los 7 sabios que les decían. Y esos 7 sabios eran parte de la revolución. Él fue, tengo entendido que fue el primer director del Banco de México, fue rector de la UNAM. Sí, cierto, sí. Entonces, era un hombre ilustrado. Sin embargo, la percepción, la vertiente ideológica, pues venía de lo que hoy todavía están tratando de relanzarse como familia, patria y libertad. Sí, caray. Un pensamiento no conservadorista, sino reaccionario. Ok, no, Reaccionario. Y en ese sentido, ganaron la hegemonía los hombres que tenían civilidad. Ok. Y en ese sentido, Acción Nacional se plantea la larga brecha, la larga marcha para llegar al poder, pero en ese proceso, para poder llegar al poder después de 60, 70 años, se fue deslavando, fue perdiendo su ideología, fue perdiendo su esencia social cristiana y cayó en manos de pretorianos del dinero. Qué bonito lo dices. ¿Sí? Está poético, me sonó. Pues sí, la verdad es que como mexicano debes tener un cierto veto de veracidad e inteligencia crítica para entender la función que tuvo Acción Nacional y poder entonces sí criticarla de manera congruente y determinante. Se marcaba mucho este inicio del neoliberalismo, precisamente pues abocado a ver siempre el gobierno una forma de generar recursos de maneras a veces pues, solamente para unos cuantos, ¿no? No, recuerda que en ese sentido ellos se asumían como el maridaje repugnante que establecieron el PRI y el PAN a través de Salinas. Ellos lo plantearon como la victoria cultural de su proyecto. Entonces, como tal, desde ese momento que se montan en esa ola de neoliberalismo, apadrinado por un caballerango llamado Fernández de Ceballos. Sí, no, que mira, bien, ahorita estaba comentando en el programa de radio y que no quiero omitirlo aquí. Yo recuerdo muy bien ese debate de Fernández Ceballos con Zedillo. Hombre, ¿qué le ha puesto una golpiza a Zedillo? Que dije, bueno, ya se acabó Zedillo, o sea, esto era para que Fernández de Ceballos saliera de hombros, ¿no? Lo vapuleó. Y entiendo que posterior a eso debió haber habido algún tipo de acuerdo o algo, porque si no, no me explico cómo terminó ganando Zedillo, ¿no? La verdad es que Fernández Ceballos, discúlpame si me da su nombre. ¿Cuál es el nombre de pila? Pero pues dejámoslo así, Fernández de Ceballos. Fernández Ceballos es un hombre que no le gusta el poder personalizado, le gusta el poder enriquecido. ¿Sí? Y es un hombre que se ha hecho millonario, riquísimo en el tráfico de influencias y tiene habilidades retóricas extraordinarias, pero siempre con un dejo de reto, de degradación del contrincante. Hay un debate que tú debes recordar entre Andrés Manuel López Obrador y Fernández de Ceballos. Andrés Manuel lo hizo pedazos, sí, lo hizo pedazos, lo destrozó, enfrentándolo con el código de la verdad. El código que nadie resiste cuando lo sometes a él. Y le dijo, es usted un farsante. Y el hombre se desdibujó, se fue desestructurando, fue perdiendo durante el debate, su capacidad retórica hay y que verlo, sí lo recuerdo bien. Y mucha gente no recuerda que Andrés Manuel en sus capacidades de habilidad expresivas es un engañabobos. Cuando se monta o se montaba en esa capacidad de furia, de fuerza,
no había quien lo detuviera. Claro. Lo que pasa es que él terminó siendo un hombre socarrón, Sí. un zorro plateado, Sí. un hombre de una sabiduría política, bueno. intensa sabiduría política, que muchas veces engañó a millones haciéndolo creer que era lerdo, lento, torpe. No era estrategia, ¿no? Pero ¿Verdad? pues es un hombre luminoso, No, es un mira, hombre de yo un brillo intelectual me terrible. tocó ir a un par de mañaneras con el expresidente de la República y a mí se me hacía maravilloso. Te voy a platicar 2 detalles nada más para favorecer esto que estás diciendo. Cuando el señor nos daba oportunidad a los periodistas que estábamos ahí, llevábamos la sala, pues, ¿qué te puedo decir? 60, 70 periodistas, ¿no? Todos queríamos preguntarles al presidente, obviamente, ¿no? Y el presidente, pues, escogía, ¿no? Como decía, lo que diga mi dedito, ¿no? Ya escogía a uno de ellos, ¿no? Y le hacía una pregunta. Y en cada pregunta, el presidente, con una habilidad brutal, te llevaba cerca de 20 minutos a responderla. Sí. Obviamente nos iba minorando a cuántos periodistas le íbamos a preguntar. Terminaban siendo 3 o 4 periodistas. Y él, mientras estaba respondiendo, yo veía claramente cómo giraba sus ojitos hacia la izquierda para poder, pues, como quien dice, motivar su parte izquierda del cerebro para tener más labia y alargar por más tiempo, y por eso alentaba la plática. Era un maestro, dice bien mi hijo, el que es arqueólogo, Tlatoani, o sea, los tlatoanis antiguos, significa que tenían el don del habla. Este señor era un verdadero tlatoani, tenía el don del habla, sabía cómo manejarlo. Pero no era dislalia, ni ecolalia, ni verborragia. Él estaba sometiendo al público y a su público. Era el que se dirigía, no se dirigía ni a los periodistas, ni a los intelectuales, ni a los medios de comunicación. Se dirigía al pueblo y estaba siendo didacta, Sí. pedagogo, estaba siendo maestro de masas. Y mira, el producto está aquí. Pero volviendo a tu inquietud inicial, Sí. ¿qué está pasando con el PAN? Fíjate que me llamó mucho la atención, porque no puedes no seguir las noticias, ¿no? No, claro. Se relanza el PAN. Bueno, pues dije que es un producto que hay que cambiarle la envoltura. Sí, no pareciera, ¿no? Sí, pues ¿de qué te sirve cambiarle la envoltura si el producto sigue siendo el mismo? Son los mismos personajes. Ajá. De la derecha económica, de la derecha política, de una derecha degradada y corrompida Sí. por el acceso al dinero público, Sí. que no han sabido ellos llevar ese apotegma de honestidad que sí llevaron los de la larga marcha. Ok. Bien, me llamó la atención porque no puedo dejar de ver las cosas desde el espectro de la sospecha. ¿Sí? Muy bien. Hay un filósofo francés llamado Paul Ricoeur, que señala a 3 maestros de la filosofía económica, vital, existencial, y el otro ahorita te lo digo, Okay. es Marx, Ok. Nietzsche Ok. y Freud. Y entonces, Freud. él dice que el cogito cartesiano es falso, o sea, pienso y luego existo. No, que siempre hay detrás algo en nuestras intenciones, en nuestro discurso. Ajá. No hay que enfrentar nunca la verdad como si lo que primero que aparece en la pantalla de tu conciencia es lo que tú pretendes expresar de manera definitiva. ¿Qué hay detrás? Hay motivaciones, Por supuesto. hay delirio, Sí. hay fantasía, Ajá. hay sueño, Así es. hay angustia Ajá. y hay terror. Entonces fíjate bien, Híjole, Voy a hacer- analizándolo desde ahí, claro. voy a hacerte una apreciación de carácter analítico institucional, Ajá. evocando a estos 3 maestros de la sospecha. ¿Qué le pasa al ideólogo del PAN, el actual hombre que movía las telarañas intelectuales de Felipe Calderón, y que en el evento en el Frontón México cae a una pileta Ah, sí, de manera claro. inopinada? Sí, no, bueno, increíble. Bueno, déjame hacerte una lectura, ¿sí? Se relanza, pero cae al agua. Cae al vacío. Sí. Y el momento de ver a este hombre que tuvo mucho poder en el calderonato es ridículo, Sí. es patético.
Entonces tú vas tejiendo las diferentes expresiones de lo que es este relanzamiento y es el parto de los montes. Okay, sí, claro. Porque es un logo disminuido. Disminuido, ¿sí? además, es cierto. Personajes repetidos hasta la saciedad y hasta la repugnancia. Ajá. Mm, y una frase, como dices, ¿no? Familia, ¿cómo era? Familia... patria, familia y libertad. Patria, familia y libertad. Que son engendros del fascismo. Sí, es lo que te iba a decir, el italiano, o sea, desde allá viene. Le hacían ver a Damián Cepeda, dice, en una entrevista, oye, esto es fascismo. Sí. En todas las latitudes, en Europa, en Italia, en España, en América Latina, en todos lados, y trataba de defenderse. Manuel Becerra Costa. Sí, Manuel Becerra que cayó. Sí. Y el otro no sabía qué decir. ¿Por qué? Porque son muy incultos. Bueno, y eso es lo que más preocupa. Y te voy a decir por qué. Yo no veo bien un país que no tenga una buena oposición. Durante muchos años, Andrés Manuel López Obrador fue una extraordinaria oposición, porque eso era una extraordinaria oposición. Y creo que siempre, ahora que es partido en el poder Morena, debería tener dignamente una oposición, pues como dices, ¿no? De pensadores de a de veras, no de cuates que se caen en la pileta, ¿no? Pues sí, porque no parece ser oposición, sino una suposición. Muy bien. Suponen que están oponiéndose. Sí, suponen que David, se oponen. Para ser un opositor necesitas tener el temple, la entraña, la sangre, la fuerza y la furia de saber que vas a dejar el pellejo en determinado momento. Déjame decirte que yo no me siento, soy fundador de Morena. Sí, lo sabemos. Soy el principal crítico de Morena. ¡Qué bueno! Yo no me quiero quedar callado. Por supuesto. Y me gustaría, no, por favor, digo, para eso también, porque esa era la segunda parte de mi pregunta. Y te quería platicar eso exactamente, y ahorita me contestaba la pregunta, y dame oportunidad de decirla para abrir este tema de la crítica que le pasa a la Morena, porque yo me he preguntado muchas veces, y le he preguntado a mucha gente, si realmente Morena es una izquierda. O sea, te lo vuelvo a decir, a mí se me hizo un opositor maravilloso, que logró voltear efectivamente la narrativa del partido en el poder en aquel entonces, del PRI, pero ahora me suena muy redundante que hablan de la izquierda de Morena y la izquierda de Morena. ¿Morena es de izquierda? Yo te respondo de manera tajante, no es un partido de izquierda. Morena es un movimiento múltiple, diverso, abigarrado en torno a la figura de Andrés Manuel, pero básicamente es un movimiento nacionalista. Claro. La geometría política ya pasó a la historia del análisis crítico. Izquierda y derecha. Inclusive la idea de progresismo y conservadurismo también están en una situación de crisis conceptual, por decirlo de esta manera. Porque luego de repente uno entra en el otro y el otro en el uno, es correcto. Ese es un movimiento nacionalista. Nacionalista, sí, claro. En donde estuvo totalmente calculado desde mi perspectiva que era el único nicho que nos podía hacer sobrevivir frente al imperio. Porque si nos íbamos como tal a la izquierda, bueno, ¿a cuál izquierda? Pues a la muerta, a la de los años 30, ¿a cuál? ¿No? ¿A cuál izquierda? O a la izquierda revolucionaria, cuando se agotó la revolución, se agotó en 1940 y tantos, ¿no? En ese sentido. La izquierda juarista en contra del imperialismo, ¿no? Digo, ¿cuál izquierda? ¿No? Sí. Entonces, no es un partido de izquierda, ¿sí? Tan es así que ha sido penetrado, ¿sí? Como en las redes de los pescadores heroicos, jalan y llevan el fruto del mar, pero traen alimañas también. Sí, pero y esas alimañas salen varias. Eran necesarias, fueron tontos útiles. Y yo te lo voy a decir claramente, para mí, un hombre que sale sobrando ya en Morena es Adán Augusto. Claro, y se ha señalado mucho, y aquí lo hemos señalado mucho. No pido disculpas, pero sí, lo digo con un dejo de incomodidad y de dolor. Adán Augusto, el otro es el presidente del Zacatecano, Monreal. Ricardo Monreal.
no han entendido, nunca entendieron el proyecto. ¿Sí? Por sus venas y su ADN se transminaba el tufo del priismo. Claro. Son priistas y junto con ellos hay una serie de pequeñas alimañas que de todos tamaños, por cierto, que se han ido colando y gesticulan, y perdón que lo diga a tu público, erutan ¿Sí? la idea de la cuarta transformación. No tienen la más mínima idea de lo que es la cuarta transformación. La cuarta transformación, un estado de gracia espiritual y moral luminoso, en donde el único verdadero actor de esto no es Andrés Manuel, no es Claudia Sheinbaum, es el pueblo de México. Es correcto. ¿Sí? Que es el nuevo príncipe político. Y lo dices muy bien. Yo sí entiendo que pues para poder crear esto gigante que se volvió la cuarta transformación, pues necesitaban todos los imperios, lo ocupaban a gente que pues no era a lo mejor allegada, pero que sabían que eran parte del engrane de la maquinaria que se necesitaba, pero pues llega un momento en que quedan de sobra. ¿No están ahorita sobrados ya? Ya son un lastre. Ya son un lastre. Sí, claro. Déjame decir que haciendo el análisis doble mutuo y de confrontación entre lo del PAN y lo de Morena, que es mi opinión. Sí, por favor. Vemos que en Querétaro el PAN está gobernando de tal manera que está haciendo todo para perder. Sí, caray. Pero Morena no está haciendo todo para ganar. Para ganar, no. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un vacío que, según Daniel Esquivel, el constructor de un concepto que se llama psicología política, y que tiene como dos cerebros que lo vertebran, que es Maquiavelo y Freud. Muy bien. ¿Sí? Okay. Dice que quien logre desentrañar el proceso interno del cerebro político del elector, en este caso de los queretanos, Sí. logrará ganar ganador. la elección. Totalmente de acuerdo. No importa los números que estén dando las estadísticas, ¿sí? E incluso no importa ni siquiera el personaje, el perfil. O sea, tiene que ser alguien que entiende, como lo hizo Andrés Manuel, que es de alguna forma lo que entiendo que también nos quieres decir. Andrés Manuel logró entender la fórmula, el ADN de lo que necesitaba México en ese momento, y creo, y estoy de acuerdo contigo, que aquí todavía la propuesta está en el aire, porque si bien veo a los panistas de repente muy clavados más en sus valores que en entender a la ciudadanía, veo pues a veces a Morena muy clavados en tratar de entender a la ciudadanía sin entender para qué la sirven, ¿no? Por ahí hay 2 o 3 personajes que pudieran ser Sí, claro, y buenos, o sea, no digo que no. ilustrados, capaces. Sí, capaces. No decimos nombres por falta de valor, sino por cautela intelectual. ¿Sí? No decimos nombres, pero yo sí que te digo el nombre y el apellido. Sí. Hay 2 o 3, ¿sí? Y quizás uno. ¿Sí? Es por ahí donde si logran hacer un despliegue de determinación personal y de tomarlo esto como un acto de proyecto vital, no solo político, sino de proyecto vital, existencial, trascendente, pudiera hacer que logren captar el alma de los queretanos. Sí. Y esa alma de los queretanos es muy extraña, porque somos una sociedad muy contradictoria. Hay mucho dinero en Querétaro, hay mucho capital, hay mucha tecnología, hay núcleos altamente avanzados conectados a la globalización financiera y económica, y hay zonas de mucha depresión económica. No, mucha. Gente muy carenciada. Es correcto. Entonces, se necesita a alguien que lo entienda, pero creo que esta resolución estaría en función de que se ilumine su conciencia y vean que no es el yo, es el nosotros. Es en nosotros, totalmente. No es quiero ser, sino cómo podemos llevar a toda esta masa de gente que quiere una transformación radical en Querétaro a que esa persona la represente simbólicamente en el Palacio de Gobierno. Entonces, es ahí donde yo les mando el reto. Pues yo te diría, estoy de acuerdo que les mandes el reto, pero ayúdales, mándales un tip, Agustín, no seas así, porque te he de decir, creo que tienen perdida la brújula,
Y de alguna forma, yo veo que a veces pasan cosas extrañísimas, como esto que sucedió recientemente con las lluvias y los deslaves en determinadas carreteras. Hay quienes veo que, o sea, como que lo aprovechan para hacer política, y hay quienes sí tienen el corazón de al menos meterse para entender cuáles son los problemas de ellos. Hay situaciones muy graves que se están viendo en eso, y ahí es en donde está la fórmula posiblemente, ¿no? Mira, hace tiempo un colega tuyo me preguntaba sobre cómo veía yo el panorama de Querétaro cuando recién ganó la elección, cuando la elección previa en Querétaro. La de 2024, la anterior. Sí, Okay. Dije, parece que Morena ganó la hegemonía parlamentaria. Sí. Pero ahí se lo dije, no le dimos un cheque en blanco a estos jóvenes. No. ¿Sí? Quisiéramos ver en ellos un protocolo de solvencia, prosapia, dignidad e inteligencia parlamentaria. Y veo que de alguna manera y con cierta facilidad los convoca el demonio político para hacerlos caer en disrupciones conductuales y en estridencia. Ajá. Entonces, ellos deben entender que están siendo observados, están siendo vistos, están siendo valuados, porque lo primero que el enemigo necesita de ti es que te equivoques. Claro, es donde vas a detonar la bomba, ¿no? Sí, y sobre esa equivocación, ahorita no hay nada para nadie. Totalmente. A mí me gustaría decirte, porque de todo corazón yo quisiera, porque aquí tengo el lado izquierdo del corazón, ¿sí? De todo corazón quisiera que ganara Morena el espacio, el nuevo gobierno, sí, una nueva hegemonía para Querétaro, pero no hay nada para nadie. Pienso igual. El último recurso que tiene el actual régimen es el capital de la desesperación. Me encanta. Has dicho una cantidad de nombres como para libros, ¿eh? Me encanta ese poner el capital de la desesperación, que se está viendo, lo he de decir. Creo que hay veces que exageran en su comunicación social el partido ahorita en el poder, bueno, quien es el grupo oficialista, pero de una manera que hasta la gente ya lo ve de, oye, no, pues, o sea, no soy tan tonto, ¿no? Como para creer todo lo que estás diciendo. Y del otro lado veo una lucha por, pues más que de comunicar, por que la narrativa les dé la razón a ellos, no tanto por comunicar, ¿no? Creo que, como bien dices, no podemos decir ni siquiera que fuera un empate técnico. Por un lado, yo siento que el Partido de Acción Nacional, y dime si estoy en lo correcto, no está haciendo nada para ganarlo. Pero desgraciadamente por el otro lado, Morena tampoco está haciendo nada para ganarlo, ¿eh? El proverbio es que lo antiguo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha empezado a nacer, terminado de nacer. Totalmente. Sobre ese criterio, y entendiendo que la crítica es para construir. Por supuesto. Y sobre ese criterio, solo las almas grandes entienden que si te dicen estás equivocado, ¿sí? No se mueren de dolor. No. Sí, se retuercen, pero se rehacen y se reconstruyen. Entonces, Morena tiene mucho que hacer para llenarle el ojo a los queretanos, porque no hay nada ganado y ningún boleto es de la lotería ganadora. No, lo tienen que construir, se tienen que construir. Claro. ¿Sí? Y sobre ese criterio, pues parte de la construcción de eso, es dialogar, discutir y lanzar ideas. Yo nada más te pediría como comentario final que pudiéramos pues hacer rápidamente, no sé, 2, 3 puntos que nos quieras compartir. ¿En dónde ven las áreas de oportunidad, no? Y te voy a hablar en temas como, por ejemplo, la lucha de lo del agua, con el tema del Batán, fue una lucha, caray, tremenda, ¿no? En donde, pues sí, definitivamente el Partido de Acción Nacional perdió esa narrativa, la perdió totalmente, ¿no? Pero, ahí te pregunto, ¿pero la supo aprovechar Morena, esa narrativa que perdió el PAN? ¿Le ayudó en algo? Porque a final de cuentas tampoco escuchamos una solución para el agua de parte de Morena. Han dicho cosas que son muy coherentes, como no puedes cuidar las fugas, todo este tipo de cosas. En este tipo de puntos, ¿qué temas crees tú que tienen la posibilidad de que tanto ya sea Morena como el PAN puedan aprovechar para construir un camino hacia el 2027?
El PAN va a seguir construyendo una batalla ideológica para seguir encubriendo sus fallas estructurales. Las fallas estructurales van en función de una corrupción heredada del prianismo local, en donde pareciera ser que entre más corrupto fueras en el pasado, más honorable eras, ¿no? Y ahí lo vimos en el evento de don Fernando. Yo no sé cómo se llama. Felipe Fernando Macías. Bueno, como el caballero hay que decirle por su nombre. Lo demás es una poco juvenil y que pues era muy de comunicación social y muy de millennials, pero no es de un caballero. Totalmente de acuerdo. Don Fernando captó la magia a través de un sistema de capacitación y desarrollo de esa imagen. Tengo que decir que fue un show, porque ni siquiera podemos decir que era informe de gobierno, porque ya no estaba en el tiempo para hacer un informe de gobierno. No, pero es que no fue un informe de gobierno, fue un autodestape. Y hay que entender que desde el punto simbólico de la paternidad, de la queretanidad, el padre, bueno, dice, el jefe político de Querétaro, es el licenciado Curi. Sí, Mauricio Curi. Estaba descuidado, estaba en la sierra, estaba con la presidenta, con la patrona nacional, y este muchacho, utilizando eso, hablo simbólicamente, llega, se posiciona, captura, hipnotiza y llena de prodigios verbales y de movimientos y de escenografía, y todos quedaron maravillados. Y prometió cosas insólitas, ¿no? Como un teleférico, ¿no? Que, o sea, por Dios, ¿no? O sea, no estamos en el momento ni del estudio, ¿no? Pero bueno, dice que va, nada más, ya corrigió, dice, no, el teleférico no, voy a hacer nada más el estudio para el teleférico. Y de Morena, ser verdadera oposición. Ser una oposición que ya logró la mitad del poder, pero lo ha diluido en pipis y gañas. Pipis y gañas. Ser una verdadera oposición, y necesitamos una dama o un caballero que realmente nos encabece y nos convenza. Si alguien de ellos me convence, estoy dispuesto a cargar la maleta. Claro. ¿Sí? Pero para convencer a gente de mi edad, que somos más antiguos que Andrés Manuel López Obrador en la lucha, porque Andrés Manuel era un muchacho de secundaria en el 68, yo era ya universitario, entonces necesitan llenar esos botines, ¿sí? Y que entiendan que es el nosotros, es el colectivo, es la trascendencia del pueblo. No estamos sedientos de ver carreras maravillosas. No. Estamos hambrientos de terminar el proyecto de Andrés Manuel y ahora de esta maravillosa mujer llamada Claudia Sheinbaum, para llevar a un nuevo estadio histórico y social a Querétaro. Estamos esperando ese hombre o esa mujer, ¿sí? Y lo que se necesitan serán agallas o inteligencia. Sabiduría. Estoy totalmente de acuerdo contigo, como siempre, querido Agustín López. Cómo nos hacía falta que vinieras y platicáramos. Muchas gracias. Estoy muy contento, como siempre, de platicar contigo. Me quedo con la intensidad de la plática y te la agradezco mucho. Y haciendo paráfrasis de el logo de tu espacio, gracias. Querétaro necesita la verdad. Sí, fíjate que incluso ya me dijo un par de diputados que va a utilizar el eslogan del Querétaro de verdad. Le digo, vamos a cobrar regalías. Yo sé quién va a decir, oigan, pues pónganle aquí un poquito, ¿no? Pero fíjate que sí, estoy de acuerdo contigo, se necesita hablar ya con la verdad de a qué se van a comprometer y qué es lo que está fallando en Querétaro para que cambie. Ahí está, como dices bien, la sabiduría y las agallas. Y muchas gracias y felicidades por tu espacio. No, este es tu espacio tuyo y de todos los colaboradores que hemos tenido el gusto de tener. Muchas gracias, Agustín López, por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias, amigos de Querétaro de Verdad. Yo les pido de favor que cualquier comentario que le quieran hacer a Agustín López lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web queretodeverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.